En esta ocasión no hay realmente alternativa. Tenemos que empezar nuestro programa de primer plano hablando de la tragedia que acaba de ocurrir en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tlahualilpan y en el poblado de San Primitivo, exactamente. Es una tragedia que, como alguien lo propuso en una revista semanal, se veía venir. No es algo que realmente nos tome por sorpresa. Pero lo que propongo aquí a la mesa es que discutamos no necesariamente los detalles, esos ya los tiene usted en la prensa y en la televisión, el significado de esto, lo que nos dice sobre esa red llena realmente de agujeros enormes. Uno a veces piensa esto ya no es una red, es un trapo, que es la estructura institucional de este país. Hay que rehacerla. Y esta es una manera que nadie hubiera querido para llamar la atención sobre lo urgente, lo que no podemos ya seguir cerrando los ojos o posponiendo. El sistema político mexicano tiene tal cantidad de corruptelas y de corrupciones, pero esta yo creo que nos obliga a todos a repensar dónde estamos y cómo salimos de esta. El tema. Un primer comentario, en primer lugar, pues extendemos todos, ¿no? Los cuatro, nuestras condolencias por estas víctimas, que todavía no sabemos realmente su número, y nuestra reprobación a lucrar políticamente de ello. Los pro cuarta transformación y los anti cuarta transformación, que de los dos lados creo que ha habido intentos de lucrar con esta tragedia nacional. A mí me preocupa porque, como tú dices, los detalles los conocemos, es que ese trapo lleno de hoyos, pues es todo el sistema, no es nada más el ducto, ¿no? Este ducto de miles y miles de kilómetros, sino el sistema político y en particular el sistema de procuración y administración de justicia de este país. Y yo plantearía a ustedes en la mesa que si hubiera tocado titular este segmento, le hubiera puesto algo así como pasado, presente y futuro, y lo digo porque ha habido tragedias de esta magnitud antes en este país, no una, desgraciadamente muchas, y como que estoy previendo que va a pasar lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el pasado, información incompleta, información contradictoria, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, no llegamos a la verdad, no llegamos tampoco a los responsables, por no hablar de culpables, a los responsables. Segundo, es el presente en tiempo real, conforme ocurren las tragedias, como ocurrió la más reciente que se me ocurre, es los 43 de Ayotzinapa, o vámonos a una cosa similar, las guarderías del ABC, todo mundo limpiándose precisamente de las responsabilidades. Y el futuro, que es tremendo, es que se sabía de esto, como se sabía el caso de las guarderías, como se sabe cuando estallan pues estas fábricas o estos fabricantes también de cohetes y juegos pirotécnicos y etcétera, o como se sabe de los camiones de los migrantes y ocurre en San Fernando, en fin, son cosas que eran prevenibles por el anterior gobierno, por este gobierno, por lo que ustedes quieran, pero el futuro, si aprendo del pasado, me dice que quedaremos una vez más sin responsables, sin información, sin saber lo que pasó. Entonces, me parece terrible esto del pasado, presente y futuro. Fíjate que yo tengo la impresión de que sabemos bastante bien qué ocurrió, ¿no? Si tuviese que reconocer algo de entrada al gobierno es que ha actuado con bastante apertura, nos ha dado detalles incluso incriminatorios tan terribles como que la fuga empezó a las 14:30 y Pemex ordenó cerrar el ducto a las 18:30. Ahí conecto con el tema de la eficiencia gubernamental. O sea, de entrada nos enteramos esto no por una revelación periodística, sino porque lo dijeron. Dos, tenemos videos de la fuerza pública de este país tratando de contener a una multitud que desafía abiertamente al ejército. Ahí tienes un tema que oscila entre la capacidad institucional,
la política pública y también el envilecimiento de un sector de la población, que creo que también hay que por supuesto, considerarlo. Pero me centro en la incapacidad de contener. El presidente dice, el ejército actuó bien porque no vamos a enfrentar, dice él, a un pueblo enardecido, eran muchos, y hubiese terminado mal. Yo creo que ahí sí el jefe del Estado yerra cuando invoca un tema de seguridad, cuando en este caso para mí era claro que un tema de protección civil. O sea, no pueden pasar no porque los quiera reprimir, ni les quiera hacer nada, simplemente porque la autoridad, cuando sella un lugar que es peligroso, igual en un terremoto, en un huracán, no es un asunto que tú vayas y le discutas al mayor de, oiga, usted está violando mis derechos humanos. Perdone, cuando la autoridad toma el enfoque de protección civil, que es el que en este caso a mi juicio falló clamorosamente, tú no puedes decir que se trata de un asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, es protección civil y tiene su propia dignidad y falló ahí el gobierno de Hidalgo y falló el gobierno federal. Creo que el enfoque lo deberían revisar y decir, los ductos en este caso se acordonan con toda la fuerza disponible del Estado, no porque quieras privar a nadie de su libertad, sino por proteger la vida de los ciudadanos. En este caso estamos en 90 y tantos muertos. Y lo último es que el huachicol ha mostrado pues su cara también menos agradable. No era solamente un asunto que en las oficinas de Pemex, del sindicato y la delincuencia de cuello blanco, sí tienes un nivel de envilecimiento en comunidades. El propio presidente les dijo hace 2 semanas, tengan cuidado de no vivir de esto, van a heredar deshonra a sus familias. O sea, claramente hay un nivel de compenetración como la comunidad que explica esta tragedia. Digo, es absolutamente lamentable lo que ocurrió, pero cuando uno ve la forma en que la gente iba al lugar donde se estaba fugando el combustible y por supuesto intentaba sacar los bidones, pues te das cuenta que tienes un problema mucho más amplio. Por tanto, yo creo que el presidente debe seguir con su lucha anti-huachicol, depurar, por supuesto, en este caso las responsabilidades, que me imagino que no son pocas, y mejorar las capacidades institucionales. Gobierne López Obrador o gobierne quien sea, el Estado mexicano claramente demostró que no está en condiciones ni de cuidar sus ductos con la eficacia con la que debería hacerlo, ni de contener en este caso una grupo de personas que de manera absolutamente desordenada iban a llenar sus cubetas. Yo creo que María Amparo introdujo el tema de muchas tragedias iguales o mayores en número de muertos y de daños causados a comunidades de distinto tipo. Creo que es cierto, Tlalhuelipan fue un incendio, pero no es un incendio como el de San Juanito, que fue un accidente. Es un incendio que está empezando a tocar muchas de las colas del sistema político nacional. Esto está apuntando a todos los inodados, como dicen los penalistas, en este múltiple crimen que implica el huachicoleo. Múltiple crimen que está protegido, avalado, respaldado, informado por las autoridades petroleras de Pemex. Desde donde se hizo, según dicho del presidente López Obrador, el 80% de la extracción ilegal de hidrocarburos. Yo quisiera, ya ustedes dieron algunos de los datos principales, yo creo que muy bien cubiertos, pero yo quisiera destacar 2 reportajes que vienen en la revista Proceso que esta semana circula. Estos 2 reportajes, el primero se refiere a la enorme concesión múltiple dada a distintos grupos políticos de distintos partidos, tanto del PRI como del PAN, aunque la mayor concesión es para los priistas y específicamente para los priistas del grupo Atlacomulco del Estado de México, que en 2017 el presidente entregó sin licitar una enorme concesión para que el transporte de hidrocarburos por la vía terrestre, por carrotanques o como se quieran llamar, así, enormes pipas, está dado a un grupo pues muy destacado de la política nacional, que es el grupo que fundó don Carlos Jan González, o al que se adscribió don Carlos Jan González, que fue el jefe del
del grupo Atlacomulco político. La primera empresa más importante de don Carlos Jan González fue precisamente una empresa de transporte de hidrocarburos como concesionario de Pemex. Hoy su hijo, que hereda la empresa de don Carlos Hank, el profesor, tiene también una enorme cantidad de concesiones para seguir transportando. Pero no solo él, a nivel del grupo del Estado de México hay muchos otros, pero yo me quiero referir también a los del PAN. El PAN tuvo dos grandes concesionarios que fueron Juan Bueno, que fue director de una parte de Pemex, de una de las 4 empresas en que se dividió Pemex, y el otro es el papá de Camilo Muriño, que tiene una gran empresa de gasolineras, de transporte de hidrocarburos por todo el sureste y que aportó muchos recursos a la administración de Felipe Calderón y antes de que la administración a la campaña de Felipe Calderón. De tal manera que estamos hablando de un sistema político no necesariamente bajo el régimen de un partido, sino de varios. La corrupción está difundida. Hay metástasis de corrupción que está revelando el huachicoleo y su posible combate. Me dio mucho gusto saber que en algún punto se echaba para atrás, o no se echaba para atrás, hacía una corrección López Obrador diciendo que el asunto Odebrecht, que es también conectado con Pemex, va a ser investigado porque ya venía el juicio, ya se había establecido antes de su gobierno y si ahora aparecen señas, lo va a combatir. Y tiene como su principal promotor de este juicio al fiscal hacendario, podríamos llamar, que es Santiago Nieto Castillo, que había estado con la pista de Huachicol, digo, del fraude de Odebrecht en Pemex, ¿no? Hay tragedias que, en fin, pasan, nos asombramos y, como dice María Amparo, al final de cuentas como si no pasara nada. Pero hay otras que deben de ser acicate. Si algo se puede rescatar de esto que nos acaba de pasar, es que sea el acicate para lo que ya la sociedad mexicana está exigiendo, demandando, el combate a la corrupción. En este caso bien concreto, muy concreto, quien paga ahorita el precio más alto es quien está en la base, hasta abajo de la pirámide de la corrupción. Pero ya se ha señalado, y Andrés Manuel lo ha dicho de manera bien clara, nada de esto hubiera ocurrido sin la anuencia presidencial. Es toda la pirámide. Que el robo de combustible se hace en buques, que es una de las partes más escandalosas. Se hace por tierra, se hace por mar, nada más falta que se haga por aire. Esto debe de ser el punto nodal, el momento en que quiebra ya forzado por la tragedia todo el sistema de corrupción, empezando por Pemex y el petróleo, pero yéndonos hasta las últimas consecuencias. De lo contrario, sí sería, como dijiste tú, una tragedia más que se va acumulando sin que haya consecuencias. Tiene que haber consecuencias y de mucho fondo. Y si no es en esta coyuntura, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es este gobierno, ¿quién? Pienso, deseo y espero lo mismo que tú. Y lo decía ya Leonardo, ¿no? Ojalá y respaldas que siga la lucha contra el huachicol, pero yo también espero que sirva para reevaluar cómo se está dando esta lucha, cerrando los ductos o haciendo también otras medidas. Esto de dónde se va, hay una demanda. Las gasolineras te explican, el 80% del combustible robado se vende en las estaciones de servicio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que esta tragedia sí tiene que cambiar porque en esto se la juega esta administración. Esto ocurrió en su administración y hoy el presidente dijo que no se puede abastecer Guadalajara de combustible porque 3 veces le forraron el ducto
en la administración López Obrador. Por tanto, no puede seguir indiferente a una situación que es un desafío abierto a su gobierno, como probablemente lo sea lo de Hidalgo. Vamos a ver si no fue sabotaje también el tema. Por tanto, yo creo que es una tragedia que marca el inicio de la administración. No puede quedar como cualquier Como otra. las otras. Veremos esto todavía más adelante. Por el momento nos vamos, hacemos un corte, espérenos y regresamos en un momento. Y regresamos con el tema del primer fiscal, porque hoy en día ya tenemos Fiscalía y no Procuraduría de la República Mexicana, con 4 años de retraso, pero llega la creación de la Fiscalía y con el nombramiento, con un procedimiento que no entró, es muy largo, en donde intervienen el Ejecutivo y el Legislativo, y el Senado por mayoría elige al doctor Alejandro Gertz Manero, quien antes se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, y después con Vicente Fox del PAN. Digo, por mencionar, tiene una larga carrera. Las credenciales del doctor Gertz Manero no se ponen en duda, digamos, en términos de la trayectoria profesional. Lo que se ha puesto en duda y alrededor de lo cual ha girado el debate son 2 cosas. Una, por un motivo que no nos queda claro, a mí no me queda claro, y a los colectivos que se dedican a esto de fiscalía que sirva tampoco. Andrés Manuel López Obrador se negó a modificar el artículo 102, que es una demanda, digamos, de los que saben de procuración y administración de justicia, una reforma constitucional para amarrar desde la Constitución la autonomía e independencia del fiscal. Hubo esa negativa, la oposición no tuvo fuerza para sacar adelante esa reforma constitucional, se pasó una ley orgánica que en algo mejora lo anterior, pero el hecho claro es que hoy tenemos más allá, quiero insistir, quiero subrayar, de las credenciales del doctor Gertz Manero a lo que se denomina pues un fiscal que es amigo cercano y que tiene vínculos con el actual presidente de la República, cuando la promesa y la lucha que hubo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil era no a lo que se denominó un fiscal carnal, o sea, alguien que fuera independiente de cualquier partido y que fuera independiente sobre todo de lazos de amistad y autoridad con el presidente de la República. Esto con ello no cuenta Alejandro Gertz Manero. Como en todos los puestos, creo que hay que dar el beneficio de la duda, pero creo que su principal problema, bueno, dos problemas principales. A mí me sorprendió que en el presupuesto le bajaran el presupuesto a la Fiscalía General de la República, porque tiene que rehacerse desde abajo, ¿sí? Peritos, policías, ministerios públicos, entonces está bastante desarmado. Y 2, ¿cómo le va a hacer Alejandro Gertz Manero para hacer compatible su supuesta independencia con la orden que dio Andrés Manuel López Obrador de que no se investigara el pasado, salvo las carpetas de investigaciones que ya estuvieran abiertas en materia de corrupción? Yo veo tres asuntos, perdón, ¿no? ¿me permitirías hacer esta intervención? Por favor, te ruego. No, es que cuando estaba introduciendo el tema María Amparo, yo me quedé recordando la opinión de un amigo muy querido, desaparecido ya, el doctor Jorge Carpizo, que fue el primer ombudsman. Y debo recordar, a propósito de la autonomía, el que señalabas muy bien, María Amparo, que Carpizo fue el titular de una entidad que era un desconcentrado, ni siquiera un organismo descentralizado. ¿Y cuál era la opinión de Jorge, con que yo platiqué de este asunto, en relación con la autonomía? Yo le pregunté, ¿no cree, Jorge, que debió haber nacido la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo autónomo? Y me dijo, Francisco, ni eran los tiempos, ni era posible, pero sí te quiero decir que la autonomía es algo que se gana con los hechos, con los resultados, con los frutos. Y esto yo lo digo un poco en abono de Gertz Manero, que no solo es un personaje que tiene toda la carrera, sino que en sus declaraciones iniciales, no refiriéndose a esto que yo cuento de Carpizo, pero dice una cosa muy semejante. Yo me comprometo a ser un fiscal que
trabaja con independencia, con transparencia, que aplica la ley no lo ha dicho? y que logra resultados. Los tres lo dijeron. Este Pues sí, pero ¿quién no lo ha dicho? Sí, Batis también quien lo no lo ha dijo, dicho, pero el asunto es la autonomía formal que no garantiza que haya una autonomía real, como hemos visto O en una muchos independencia. órganos De del acuerdo. Estado, y Absoluto. la autonomía real que se gana a base de resultados. Y no habría manera de tener las Absoluto. dos y así no hay Habría necesidad. manera, pero Porque está muy bien, digo, hay los Absolutamente. Carpizos, los Gertz Manero, pero también hay muchos otros que te podría citar que aún siendo autónomos han sido capturados por el gobierno. Sí, A ver, claro. que Gertz Manero Es es lo un que alto funcionario del Estado. Ojalá tuviéramos más como Gertz Manero, que ha servido a gobiernos del PRI, que sirvió al gobierno de la capital con el PRD, que sirvió al gobierno PAN. panista con Vicente Fox, y es un hombre que está por encima de las luchas políticas. Ojalá tuviéramos más Gertz Manero, o sea, altos funcionarios de Estado para esas funciones. A mí me parece decepcionante que hayan discutido 4 o 5 años la ley y resulta que pues de pronto dicen, ¿sabe qué? Ya. Vamos a utilizar una mayoría y se va a elegir. Insisto, el hombre tiene las credenciales, las dos cosas pueden ser al mismo tiempo ciertas y potencialmente puede ser un hombre que tenga autonomía. Creo que con buen criterio del sábado acá ha corregido. Estuvo en la conferencia de prensa con el presidente el sábado y hoy dijo, bueno, como el fiscal es autónomo, el presidente dio su conferencia en la mañana y al filo de mediodía Gertz Manero dio la suya. Bravo. Yo creo que vamos por buen camino. A mí me parece que la ruta que ha trazado la capital es muy interesante. O sea, nombraron a una política, o sea, finalmente Sheinbaum fue a elegir ni más ni menos que a la presidenta del Congreso, más político Ernestina. imposible de la ciudad, pero le pidió a un órgano técnico que diseñara una ruta de transformación. Me parece algo inteligente que deberíamos seguir en el plano nacional y si Gertz Manero, con la autonomía que tiene, tutela eso, podría ser, porque el asunto ya de quién sea el fiscal es lo de menos. El tema es si va a tener la fuerza de edificar una institución nueva. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que la Procuraduría General de la República es un cadáver. Después de que Peña Nieto dijera que en el caso de Ayotzinapa se medía su alcance, pues ya vemos que muy lejos no va. Por tanto, es una, digamos, institución por hacer completita. Y yo creo que si hay fuerza de Gertz Manero, voluntad del presidente de dejarlo que trabaje, y hay un acompañamiento técnico serio, va a decir, esto no es de derechas ni de izquierda. Son peritajes, son cosas técnicas que el Estado debe Es tener. investigación, Vuelvo a sí. lo que decía Lorenzo, un Estado en el primer bloque, un Estado que no tiene capacidades de hacer investigaciones como tal, subrayo, eso no es ni de derecha ni de izquierda. Este país tiene que edificar esas capacidades. Y ojalá esa ruta que Sheinbaum ha trazado en la capital se siga a nivel federal. Hay algo que acabas de decir en lo que difiero un poquitín de ti. Cuando dices, no importa quién sea el fiscal. Yo creo que sí importa, sobre todo cuando es el primero, cuando tiene que dejar ahí la huella. Ya dejada esa huella, puede el que venga modificarla, pero ya le va a ser un poco más difícil. Gertz como Carpizo, no se me había ocurrido. Carpizo, vaya que sí tenía compromisos políticos, y sin embargo, estuvo a la altura de lo que se le pidió, y vamos, de qué gobierno se lo pidió, que no es precisamente un ejemplo en prácticamente nada, el de Carlos Salinas de Gortari. Aquí Gertz nos olvida que es también académico, estaba al frente de Rector de una la universidad, De las Américas. de la Universidad de las Américas, que no es la misma de Puebla. No. La de la es capital. otra, la de la capital son distintas, se llaman igual, pero son distintas. Entonces, además de todo, es académico. Creo que tiene muchos incentivos por la edad, por la circunstancia de que es un sistema político que ha abierto la posibilidad de un cambio de régimen y que debe de estar consciente de lo que se le está pidiendo, de un papel histórico. Espero que lo tenga. Y se va a iniciar con lo del estado de Hidalgo. Va a tener que hacer la investigación de un caso literalmente explosivo. Entonces, las circunstancias están dadas para que muy rápido sepamos si está o no está a la altura de las circunstancias. Si no está, sería realmente una oportunidad perdida enorme. Yo creo que todos están conscientes de que no se pueden
dejar ir por las formas tradicionales, que esta es una oportunidad única. O se hace o se le hace una herida al proyecto de Andrés Manuel, más le vale dejar un fiscal real que tratar de hacer como en el pasado componendas con él. El costo sería muy alto, pero puede ser. Sería muy alto como fue que durante el sexenio de Felipe Calderón creo que tuvimos 4 fiscales o algo así. Cada fiscal ha dicho que va a ser autónomo, cada fiscal ha dicho que va a ser independiente, cada fiscal ha hecho un diagnóstico de la Procuraduría y cada fiscal que hemos tenido de Fox para acá, ya no me voy para antes, ha dicho que va a reestructurar la Fiscalía. Y pero no a eran la fiscales, fecha, ¿o sí? bueno, eran procuradores, la Eso. Procuraduría. Es que este tiene otro carácter. Y ahí viene, a ver, qué es lo que pasa, cómo y a quién va a investigar. Para mí, por supuesto que es muy importante lo que dices de a ver cómo resuelve lo resoluble, ¿no? De este caso de Hidalgo. Pero más importante, creo yo, es cómo resuelve el problema de acercar al Ministerio Público a la ciudadanía. Cualquiera de nosotros sabe que ir a un Ministerio Público es algo así como darte un balazo aquí en la sien y que, ¿por qué no denunciamos los mexicanos? Simplemente porque perdemos el tiempo, no tiene sentido, acabamos siendo sospechosos y nunca se resuelven nuestras cosas. Entonces, sí es muy importante, de acuerdo, en la persona, pero más importante, Lorenzo, creo que es la institución. Y qué bueno que dice Leonardo lo de la Ciudad de México. Tenemos que voltear a ver la Ciudad de México. Están haciendo cosas, experimentos muy interesantes y uno de ellos es el de la Fiscalía con este consejo técnico que la está Yo quisiera conformando. subrayar, María Amparo, algo que decía muy bien Leonardo. La oficialización de la autonomía, modificando el 102 o cualquier otra, no garantiza nada. La persona puede garantizar un poco más, sus calidades, su carrera, su prestigio. Vamos a ver, todavía nos quedan muchas interrogantes, pero eso es lo que yo quisiera subrayar, porque hay gente que resuelve las cosas a base de legalazos, ¿no? De transformaciones legales, y esto no es posible normalmente. Bueno, pues nos vamos porque se nos agota el tiempo y ahí está la discusión sobre la persona y la institución. Yo apuesto más a la fortaleza institucional que a la persona que la encabeza, pero tendremos mucho tiempo de discutir. Nos despedimos y volvemos en un ratito. Voy a introducir el tema de la Guardia Nacional, que es uno de los temas más comentados, discutidos, analizados en estos días. En realidad, esta Guardia Nacional surge de un planteamiento anterior que se había hecho para justificar la intervención del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en trabajos de seguridad pública. A esto iba encaminada una ley que fue declarada inconstitucional, que se llamaba la Ley de Seguridad Interior. Le pusieron ese pequeño... Cuando la seguridad interior forma parte de la seguridad pública, según la propia ley lo establece. Afortunadamente fue declarada anticonstitucional. Pero ¿qué había que hacer? No había otra, como han dicho tanto el señor secretario de Seguridad Pública, como ha dicho el propio presidente, no había otra que acudir a quienes tienen los recursos, las posibilidades para actuar en esta materia, que es el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo justificar esto? A mí me parece no tan mala idea la de establecer una Guardia Nacional que sea una mixtura de lo civil y lo militar, porque no es ni puramente militar ni puramente civil. Y me dio mucho gusto porque yo aquí en este programa en 2 ocasiones argumenté que era muy importante algo que me había mostrado realmente Lorenzo, yo no lo había reparado, pero después de que él lo dijo, yo me puse a analizar y encontré que efectivamente las guardias de este tipo, como la Guardia Civil Española, los Carabineros o la Gendarmería Francesa, tienen una doble cabeza, civil y militar. Y yo me pronuncié, bueno, por lo menos recuperemos esa. Y me dio muchísimo gusto que en los últimos momentos se hubiera dicho no civil y militar,
la cabeza de la Guardia Nacional será civil. Esto es un poco la introducción del tema, pero les dejo a ustedes para... Yo creo que el presidente tiene todo el derecho, y dada la gravedad del asunto de la seguridad, a organizar su gobierno como considere apropiado. Ya tiene un fiscal que seguramente, en fin, con su autonomía le rendirá los frutos que espero le rinda, y en este caso está diciendo que él quiere organizar la fuerza pública así. Que esto ha tenido algunos choques conceptuales, constitucionales, dudas, incluso a nivel de la ONU, también está bastante claro, pero él ha elegido efectivamente esa ruta y creo que debe tener, dada, subrayo, la gravedad que enfrenta, la capacidad de organizarse como él considere pertinente. Yo creo que sigue habiendo ahí una serie de cuestiones poco claras, o sea, cómo va a estar esto del mando doble, si finalmente sigue siendo básica, esencialmente el ejército mexicano, una fuerza armada, y no está muy claro qué va a ser el secretario de Seguridad Pública o secretario de Seguridad Ciudadana. Yo sigo viendo ahí un problema, pero bueno, lo irán definiendo sobre la marcha, y espero que no se convierta el ejército en una policía más a la que eventualmente el próximo presidente llegue y diga, ahora la vamos a disolver, porque entonces no vamos a tener a quién recurrir. Y la segunda, yo creo que un grupo de diputados de Morena puso un tema muy claro sobre la mesa, que es, no se le puede dar fácilmente el cuarto, digamos, de transición, artículo que le faculta al presidente a usar a partir de ahora la Fuerza Armada para los temas de seguridad pública. Él dijo, estoy insatisfecho, o sea, no me dieron la legislación completa. Los diputados de Morena dijeron, señor presidente, si le damos eso, pues ya mejor disponga usted por cuánto tiempo quiere disponer de eso, porque se puede ir a las calendas griegas. Los senadores solícitos y serviciales llegaron y dijeron, señor presidente, no se preocupe, le vamos a sacar el cuarto transitorio. Me parece que ese tema hay que verlo con lupa, porque finalmente estarías facultando al presidente para usar, que de todas maneras lo tenía con el 89 constitucional, y era el debate de la Ley de Seguridad Interior. ¿Cómo reglamentas que el presidente pueda usar la fuerza y por cuánto tiempo? En este caso yo creo que el cuarto transitorio, sí tan abierto, es una mala idea. Se llame López Obrador o se llame Julio César, el presidente, este tipo de cosas deben, a mi juicio, estar acotadas. Yo quisiera hacer una serie de apuntes sobre esto de la Guardia Nacional. Me parece que la Guardia Nacional resulta, si tú lo ves, bueno, primero quiero decir que los militares, en particular el Ejército, pero el Ejército y la Marina, merecen un marco jurídico que los proteja, porque a ellos les dieron una orden de salir a la calle, no quisieron ellos salir a la calle, ¿no? Simplemente fue una cosa de disciplina frente al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y merecen protección los militares. Dicho esto, si la Ley de Seguridad Interior fue declarada inconstitucional, creo que esta es igualmente, o sería igualmente inconstitucional, esta Guardia Nacional tal y como está planteada. Dos, creo que nos engañan con esto del mando civil y militar. Es una organización fundamentalmente militar. Cuando haces mención, o hacen mención, porque él te cita a ti, Lorenzo, de la Guardia Nacional y, en fin, de otras, de la Guardia Civil Española y otros, se nos olvida una cosa. En esos países, los jefes de las Fuerzas Armadas son civiles, no son militares, ¿sí? Y eso hace una gran diferencia que no tenemos en México. En México, los jefes de la Marina, los titulares de la Marina y de la Defensa son militares, no son civiles, y eso ya me parece que introduce un matiz importante. Tercero, la inconsistencia, la variación que ha tenido López Obrador. En campaña se van a ir a los cuarteles, después al principio de la transición Guardia Civil, después no, le cayó la boca a Durazo y dijo no va a haber guardia. Luego regresó a que sí iba a haber guardia, después nos dijo que la iba a poner a consulta popular en abril. Después pasa la ley, bueno, pero la pones en consulta cuando ya es ley, la vas a derogar, así no, pero es que así no está la ley, así no está la Constitución sobre las formas de democracia directa, y finalmente empieza a reclutar antes, aún antes de que esté creado el cuerpo. Todas estas cosas me hablan, pues me hacen que huela medio podrido todo este proyecto, que creo que sí merece el adjetivo de militarización. Y agrego y cierro
con los problemas de procedimiento legislativo. Cuando se votó el dictamen, ya en el Pleno, ya habiendo hecho sus posturas, se introduce un adendum, que es todo esto que mencionas, más lo de los gobernadores, que mantienen las facultades de los gobernadores, con tal de tener los votos del PRI. Eso no se hace, bueno, aquí tenemos a alguien que fue presidente, ni más ni menos, que del Congreso. Eso no se puede hacer fuera del orden del día. El dictamen era uno y le metieron un adendum que nadie en el Pleno conocía. Entonces, El término militarización yo propondría que lo viéramos con mucho cuidado. Son pocas las sociedades militarizadas. No es fácil militarizar a una sociedad. Quizá Chile durante Pinochet sí estaba militarizado. México estuvo militarizado muy poco tiempo bajo Victoriano Huerta, ¿no? Pero militarizar es introducir toda la lógica militar en todo el gobierno. Sí, perdón, militarización de la seguridad pública. Bueno, okay, perdón, ya, ahí me explico. Ya, Sí. Le ponemos, Gracias, le ponemos un Sí. pedacito. Otro tema que trae a colación esto es por qué México tiene como secretarios de Defensa y de la Marina siempre a militares. Eso viene de antes, no es de este gobierno. Hay algo que deberíamos de ver, quizá no sea este el momento, pero sí, hay que cambiar de tal manera que el secretario de Defensa y el secretario de Marina sean civiles. Pero eso es de más hondura y viene de otra parte. Otro puntillo que ya he introducido yo aquí me deja siempre preocupado, el hecho de que tenemos un ejército, dicen, el ejército a los cuarteles. ¿Para qué queremos el ejército en los cuarteles si México nunca va a hacer, no es previsible que haya un combate con otro ejército? Si no, si está en los cuarteles, ¿para qué está si no hay posibilidades reales de que alguna vez tenga que entrar en combate contra otro ejército? Entonces, ¿qué? Tenemos 250,000 personas entrenadas, educadas, disciplinadas, con un montón de recursos. ¿Para qué? Entonces, lo de la Guardia Nacional es una manera indirecta de decir, miren, ahora sí van a tener ocupación en serio cotidiana. Y otro punto ya con esto rápidamente. No, la Guardia Nacional no es suficiente. Hay un conocimiento de la sociedad a ras del suelo que se necesita la policía, en particular la policía de los municipios. Sin esa información de quién es quién vive dónde, quién es pariente de quién, cómo se han visto, etcétera, una Guardia Nacional que llegue y tome el lugar, tendrán informe de inteligencia, sí van a tener, y mucha, pero la policía no se puede sustituir, no pueden hacer la labor de hormiguita de la policía municipal. Yo quisiera plantear el asunto, lo civil o lo militar, como predominante en la Guardia Nacional. María Amparo decía que en los países en donde se da esta dualidad es siempre un civil el que es la cabeza del ejército, de la Armada, de la Marina, y en México no. Yo creo que esto es un asunto que no es comparable. Primero, porque si el jefe de la Guardia Nacional pasa a ser un civil, como Durazo, por ejemplo, tendríamos ahí una cierta garantía. Segundo, porque hay un civil que es el jefe de la Guardia Nacional y de todas las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la Constitución. Es el presidente de la República y que es civil. Y quisiera además agregar que la civilidad o la mentalidad militar o el tipo de organización militar llevada por completo al gobierno y a la sociedad no solo es imposible en los tiempos actuales que vivimos, sino que habría que utilizar a estas fuerzas que tenemos de la mejor manera, tal vez modificando el artículo de la Constitución que dice que el ejército no hará más actividades que las que la disciplina militar ordena, para que le agregue y actuará
cooperativamente en funciones de seguridad nacional. Bueno, y una de las grandes transformaciones recientes del país ha sido el sistema de partidos. Después de los resultados electorales del año pasado, pues el PRI ya no encuentra, digamos, su camino, ni el PAN encuentra necesariamente una ruta para explicarse. El PRD está en vías de extinción. Parte de sus diputados ya votaron ahora con la Guardia Nacional diciendo debemos estar más cerca del presidente, lo cual se antojaba absolutamente normal. El campo gravitatorio de la izquierda lo tiene controlado hoy Morena. Lo novedoso ahora es que desde el lado del PAN aparece un partido, desde la escisión del PAN, que fue Felipe Calderón y Margarita Zavala, un nuevo partido. Ella intentó ser candidata independiente, candidata ciudadana, finalmente se tuvo que bajar ante la falta de apoyos y ahora aparece con un nuevo partido, el Partido Libre. Y luego está el otro partido que encabeza ni más ni menos que el yerno de la profesora Elvester Gordillo, el que fue el emblema tan criticado además por la izquierda de la colusión entre el gobierno panista y la corrupción del sistema educativo explicado a través del sindicato. El yerno, el que fue subsecretario, va a encabezar un partido que se llama Redes Progresistas y busca una identidad directa con el presidente de la República. Yo les confieso que me llama la atención, por un lado, este ánimo del calderonismo de tratar de refundar la derecha por la vía de un partido nuevo, ligado a sus personas, y que el presidente siga manteniendo este discurso de que la identidad de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción y permita que un partido como este que se está formando abiertamente busque una identidad con él. Yo supongo que la lucha contra la corrupción debería pasar, entre otras cosas, por marcar distancia con esa gente. Pero bueno, tenemos ahí un pasado que no cesa y un futuro que no acaba de llegar. ¿Cómo ven? Mira, yo pienso, he visto hasta ahorita 17 que quieren registrarse como partidos políticos, los más notables 32, sin duda son... ¿Ya? 32. Bueno, peor aún, ¿no? Mala idea para este país, ¿sí?, que se siga fraccionando el sistema de partidos. Andrés Manuel corrió con mucha suerte o trabajó muy bien a su electorado y tiene una mayoría. A mí me gustan más los gobiernos menos poderosos de lo que es el de Andrés Manuel López Obrador, pero me parece una mala idea que se siga fraccionando la, pues sí, la oposición partidaria, político-partidaria, que es a partir de lo que funcionan las democracias, nos gusten o no los partidos. Por otro lado, lo entiendo, hay una gran decepción con los dos partidos que ya gobernaron a la República Mexicana, el PAN y el PRI. Los otros, pues, ahí van caminando con Movimiento Ciudadano y Partido Verde y eso, algunos impresentables, en fin. Entonces entiendo que se quiera. Ahora, me preocupa enormemente, aparte de la fragmentación, que seguimos con el mismo vicio del sistema político mexicano, que es el personalismo. Fíjate, los dos de los que está hablando Leonardo, que son el de Felipe y Margarita, yo, la verdad, ni puedo... Margarita y Felipe. La verdad, ni siquiera me acuerdo del nombre y del Bester. No, o sea, ya los conocemos como el partido del Bester y el partido de Margarita y Felipe, lo cual nos habla, creo yo, de la precariedad de nuestra democracia. Y en esta de discutir el sistema de partidos, yo tampoco le encuentro mayor sentido a estos partiditos, de no ser el oportunismo y el querer sacar un poco de dinero, por lo menos uno de ellos, del Estado. Ya no estamos para eso. Yo creo que la sociedad mexicana los tiene que repudiar, tiene que mandarles el mensaje. Ustedes viven en una atmósfera muy enrarecida y creen que van a poder crear estos partidos. La sociedad mexicana no debe de apoyarlos. Pero de los grandes, vamos a ponerlo así, no viene al cuento. ¿Quién? Hablo con unos priistas viejos, antiguos de cepa, y uno de ellos, sin más, me dice, el PRI ya no existe. El PRI, esa es la otra parte. Es decir, aquí hay partiditos así como los de El Bester y de Felipe y Margarita, y luego el gran partido, que para mí ese es el fenómeno realmente interesante, el que fue el partido de Estado, el que fue
el todo en México. Ya no existe. Y ahora unos de estos personajes que llegaron a posiciones altas dentro del PRI, que lo conocen de pe a pa, te dicen, es el cascarón lo que queda. Lo que se están disputando ahora es el cascarón. Me lleva a Durkheim cuando dice en su análisis de las sociedades europeas que hay instituciones que siguen formalmente, por ejemplo, las estructuras aristocráticas en la Francia del siglo XVIII, principios del Los XIX, senados ubicadas. pero ya no hay nada adentro, no quedó nadie. Si le tocas, ¿quién está allí? Y abres el cascarón, ¡ay! No hay nadie. Entonces, posiblemente esa es una posibilidad. No digo, a lo mejor Sí. se reinventa el PRI, pero yo creo que ese partido realmente pasó rápidamente de ser el todo a ser casi nada. Bueno, todavía tiene un poco de resplandor, aunque sea a nivel de esas volutas que, ¿cómo les llaman? Diamantina. No, de Diamantina. fuego que Bueno, vuelan con los incendios, como el de Agualita. Chispas. Chispas, pero les llaman de una manera poéticamente muy distinta. Ascuas. Ascuas. Porque cuando termina una cosa aparentemente, no ha terminado en la totalidad. Tienen todavía un grupo de gobernadores importante, por el cual se hizo este transitorio al que se referían para dejarles el mando de la Guardia Nacional a los gobernadores, que son civiles todos. Segundo, porque vienen con una tradición, una serie de recursos y unas capacidades que han mostrado ahora en los primeros días de este nuevo gobierno que tienen. Apoyar la ley para la Guardia Nacional es una de sus muestras de que saben cómo negociar y cómo hacerlo. Y mientras sepan cómo negociar y tengan recursos y liderazgo y conocimiento de la política mexicana y de la cultura política mexicana y del providencialismo que hay en la cultura política mexicana, van a seguir presentes. Siento decir que si tocas a esa puerta, va a haber varias voces que te contestan, aquí estamos todavía. Si tocas el cascarón, saldrán por ahí algunos Podrán dinosaurios salir chiquitos. bastante. Sí, pero como Pero proyecto quisiera decir político, el algo PRI más. está- Quisiera decir algo más. Sí, se tendría Estos dos que partidos a los que se hacer refiere, de cirugía. los 32 que publicó la lista del INE, que están manifestando su intención de registrarse como partidos políticos, que son los más notables, no solo son impulsados por personalidades, la del Bester y la de Calderón y su esposa, sino que son los que tienen los mayores recursos que vienen del pasado. Porque una buena parte del panismo va a apoyar al partido y otra parte del panismo lo va a rechazar, al partido de Margarita y Felipe. Y al partido de El Bester lo apoya el Magisterio Nacional. ni más ni Hicieron menos. una asamblea con 1,100 delegados que tenían representación en las 32 entidades y en 180 ciudades del país. Es decir, esa es una fuerza real que existe. Claro. Y más vale que tenga registro de partido a que ande por allí. Y claro, es el oportunismo en toda su expresión, porque pone como símbolo principal la efigie de López De Obrador. López Obrador. Sí, sí, no Y hace entiendo una cómo serie no de lo- planteamientos que son, nosotros fuimos los autores del triunfo del presidente, lo llevamos a la presidencia, así dicen en sus discursos, y ahora vamos a hacer un partido que apoye, no incondicionalmente, no como un adláter de Morena, sino vamos a hacer un partido que apoye al partido, al presidente de la Y República. esa también entiende y sabe cobrar, ¿no? A Felipe Calderón casi le hizo ver que gracias al magisterio, aunque Sí. Crespo ha demostrado que el magisterio votó por López Obrador en el 6, dijo, usted está ahí porque me la debe a mí. Pero a mí me sorprende cómo hay ciertas partes de un México que se resiste a morir, además del análisis brillante que han hecho de los partidos tradicionales, de los nuevos partidos. O sea, que Morena acepte este juego con el verde ecologista. Cuando yo leo los artículos de Jesús Sesma, o sea, defendiendo a López Obrador, casi como defendían a Peña, bueno, quizá con más ahínco ahora, tú dices, oiga, qué sapo más amargo de tragar eso, el PT, el PES,
Ahora este nuevo partido pues, es el Panal 2. Lo que pasa es que se dividió el Panal, y apoyó a Mid y ahora va a apoyar al López Obrador decididamente. Pero la mayor parte de los partidos empiezan a cumplir la función estos de paraestatales, satélites, como el PARME, el PPS, partidos que se convierten más en instrumento de negociación con el gobierno para obtener cuotas que propiamente un mecanismo de representación nueva. Yo creo que ahí sí tenemos un problema muy serio, porque bueno, pues queda abierta una crisis de representación muy fuerte en la oposición. Morena tiene una hegemonía enorme ahora, pero las hegemonías duran lo que duran. Y sí hace falta una, digamos, discusión en otra parte del espectro político. Una pregunta, tenemos 30 segundos. Cuando decías un sapo difícil de tragar, y no lo digo con ironía, ¿el sapo lo está tragando la líder del partido, en el caso del Panal 2, o el presidente de la República, Morena? No, pero el presidente, imagínate que tus aliados sean el Verde, el Bester, todo esto, ¿cómo se lo explicas a tu base? Decir, oiga, luchamos tantos años porque ahora estos son nuestros aliados, no está fácil. Y ahora son mis aliados, entonces sapo por los dos lados. Por los dos lados. El presidente, pero ellos qué, ellos dirán, yo estoy encantado de apoyar al presidente y apoyaba al anterior y al anterior. A mí me gustan las ascas de rana, dice. Era pregunta. Chicos, nos vamos, muchas gracias por su compañía, nos vemos aquí la semana próxima.